Muy buenas noches, amada iglesia. Le damos las gracias por acompañarnos viernes a viernes, pues, con nuestro estudio del libro de Eclesiastés. Gracias por ese profundo deseo de querer aprender más de las Escrituras. Pues y eso nos compromete, pues, cada vez más a poder seguir meditando, seguir eh, aprendiendo más de la palabra y poder también enseñar. Así que, pues vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Eclesiastés. Hoy ya empezamos en el capítulo 5. Ah, pero antes de empezar, como siempre, pues vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tu presencia y siempre, Señor, venimos pues con un corazón agradecido a ti, Señor. Gracias por tu infinita bondad, gracias por tu piedad, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por tu gracia. Gracias, Señor, porque tus misericordias se renuevan cada día. Bendito eres, te alabamos y te exaltamos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Tú eres santo, 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 Señor. Señor, pues tu palabra va a ser expuesta en esta noche. Te pedimos, pues, Señor, que tengas el control total de todo lo que hablemos. Y al mismo tiempo, Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón para poder atesorar tu palabra en nuestro corazón, para poderla guardar, para poderla cumplir, Señor, y que el propósito principal sea, pues, exaltar, glorificar tu santo y bendito nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, este es nuestro 13º mensaje del libro de Eclesiastés. Le hemos titulado Dios no puede ser burlado. Está pues en el capítulo 5, los versos del 1 al 7. Vamos a leerlo. Eclesiastés 5 del 1 al 7 y dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, y por tanto sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Amén. Eh, esta porción de las Escrituras también pues, nos van a hacer meditar muchísimo sobre nuestro modo de actuar. Ah, vamos a titular esta primera parte, caminemos con cautela delante de Dios. Y esto nos dice pues el verso 1. Pues vamos a ubicarnos o retomar un poquito lo que conversamos la semana pasada. La semana pasada, pues, o las semanas que pasaron, mejor, estuvimos hablando sobre los lugares en que Salomón visitó y dio sus apreciaciones, ¿no? Él había visitado, pues, un juzgado, había visitado el mercado, también había visitado la carretera y también en palacio. Y pues ahora va a dar su visita al templo. Salomón había hecho pues algunas reflexiones, ¿no? Acerca de las vivencias o lo que pudo observar en los lugares que él había visitado. Y pues estas reflexiones estaban consideradas pues diferentes aspectos de la vida en esas visitas que realizó. Entonces, ahora
pues entra al templo y quiere hacer sus reflexiones acerca de la vida religiosa. ¿Cómo vivir la vida religiosa debajo del sol? No tenemos que olvidarnos que para el rey Salomón el templo era un punto de referencia muy importante. ¿Por qué? Porque Dios le encargó a Salomón construir el templo, tarea que no le cumplió, perdón, tarea que no le delegó a su padre David, sino a Salomón. Y Salomón, pues, en la construcción del templo, él no escatimó, pues, absolutamente nada. Por el contrario, pues, él incluyó toda clase de esplendor y no solo construyó, pues, con gran derroche, utilizando, pues, los mejores materiales, sino que también él puso lo mejor de su corazón para la construcción del templo. Salomón, pues, amaba a Dios y construyó un majestuoso templo, según lo podemos ver, pues, en el primer libro de Reyes. En el verso 2 de esta porción que acabamos de escribir, Salomón manifiesta que Dios está en el cielo y nosotros aquí en la tierra. Y Jesús también, pues, enseñó de que el cielo es su trono y la tierra estrados de sus pies. Vamos a leerlo. Está en Mateo, en el capítulo 5, los versos 34 al 35. Y nos dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Entonces, pues aquí vemos que Jesús guarda relación pues con lo que Salomón expresa también. En el Salmo 103 afirma, el Salmo 103 afirma que el Señor pues estableció su trono en, en los cielos. Vamos a leerlo. El Salmo 103, el verso 19, y dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Entonces, con todas estas apreciaciones que acabamos de tener, nos podríamos preguntar, ¿el Dios del universo necesita algo de nosotros? La respuesta es clara, contundente y es definitivamente no, ¿verdad? Ok, pero por el contrario, si nosotros nos preguntamos, ¿necesitamos algo de Dios? ¿El Dios del universo se interesa por cada uno de nosotros? ¿Tiene algo que decirnos a cada uno de nosotros? La respuesta, pues, es un contundente sí, ¿verdad? Ok, entonces, ante todo esto, pues Salomón observó a los fieles en sus prácticas, pues, de adoración, en sus prácticas de alabanza, en sus oraciones, en sus sacrificios y también cuando hacían votos, cuando hacían promesas a Dios. Y se dio cuenta pues que todos los que asistían al templo no eran sinceros en su adoración y salían pues del templo tal vez en peor situación espiritual que cuando habían entrado. ¿Y cuál era ese pecado? ¿Por qué salía así la gente? Pues estaban robando a Dios la reverencia y el honor que Dios merece. Sus actos de adoración eran superficiales, eran insinceros y al mismo tiempo hipócritas. Entonces, esto nos hace ver que nosotros, pues en todo momento debemos decidir de qué lado estamos. ¿O honramos a Dios como el Señor de nuestras vidas o no? ¿Confiamos en Él en los tiempos adversos o solamente cuando nos conviene? Tenemos que tomar decisiones claras al respecto. Salomón pues sigue dándonos instrucciones sobre esto y utiliza el término guarda tu pie. Y en el lenguaje de hoy, guarda tu pie pues significa cuida tu conducta, cuida tus pasos. Aunque la gloriosa presencia de Dios pues
hoy no habita en nuestros templos como lo hizo en el tabernáculo o en el templo de Jerusalén, pues los creyentes hoy necesitamos todavía prestar atención a esta advertencia. ¿Y cuál es? Que la adoración a Dios es el más alto ministerio de la iglesia y debe brotar de corazones fieles y de voluntades entregadas. Si el pueblo de Dios participa pues en la adoración pública cuando todavía pues esconde pecados sin confesar, es estar buscando pues la reprensión y el juicio divino. Salomón menciona varios aspectos de la adoración y vamos a comentarlos en esta noche. En primer lugar, pues el primer acto de adoración que él menciona es la ofrenda o los sacrificios, o la ofrenda de sacrificios. Eso está en el verso 1. Hoy, pues sí que el pueblo de Israel tenía que presentar los animales, tenía que, cada vez que pecaban o querían ofrecer, o querían adorar al Señor, pues presentaban un animalito y el animalito lo revisaban y lo presentaban al Señor. El pueblo de Dios hoy no presenta pues animales al Señor como en los tiempos del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque Cristo pues ha cumplido todos los sacrificios en su muerte en la cruz. Conforme eso lo podemos leer claramente en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, en los versículos del 1 al 14. Ahora, los creyentes de hoy pues somos sacerdotes de Dios y debemos ofrecer sacrificios espirituales por medio de Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. ¿Y cuáles son esos sacrificios espirituales que debemos presentarle a nuestro Dios? En primer lugar, pues nuestros cuerpos. Nuestros cuerpos deben presentarse como un sacrificio a Dios. Vamos a leerlo. Y eso está en Romanos, en el capítulo 12, los versos 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos está indicando aquí, que nuestro sacrificio, pues, de adoración a Dios es nuestros cuerpos, nuestra vida, ¿verdad? Y que tiene que ser como un sacrificio vivo. Obviamente, pues un sacrificio porque dejar, desechar el pecado, no compartir de las cosas del mundo. Por eso dice, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Tenemos que renovarnos y no seguir las corrientes del mundo. Es un sacrificio que debemos presentar a Dios. Entonces, nuestros cuerpos. También debemos presentar pues nuestra adoración al Señor, o debemos presentar nuestros sacrificios o nuestra adoración al Señor a través o presentándole las personas ganadas para nuestro Dios, las personas ganadas para el Salvador. Y eso también está en Romanos 15:16, y dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. O sea, cuando tú, por ejemplo, estás evangelizando, estás llevando una persona a Cristo, pues también estás presentando tu adoración, estás presentando pues tu ofrenda al Señor a través de las personas ganadas para Cristo. También otra forma de presentar sacrificios espirituales es a través del dinero. En Filipenses 4:18 nos dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y obviamente pues se necesitan recursos económicos para la buena marcha de la iglesia. Entonces tú también estás presentando pues tus sacrificios a través de tus ofrendas. También tenemos que presentar sacrificios espirituales a través de nuestras alabanzas y nuestras
buenas obras. En Hebreos, en el capítulo 13, los versos del 15 al 16, nos dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Entonces también debemos cantar, debemos glorificar, debemos alabar con nuestros labios al Señor, pero también tenemos que hacer buenas obras. Ese es nuestro frutos espirituales que debemos presentar a nuestro Dios. También un corazón quebrantado. Sacrificios espirituales tenemos que presentar a nuestro Dios y uno de ellos es presentar un corazón quebrantado. Perdón. El Salmo, perdón, el Salmo 51, 17 nos dice, los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado, un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, pues un modo de presentar sacrificios espirituales al Señor es un corazón quebrantado, contrito, humillado, siempre pues con una disposición de presentarnos a nuestro Dios en humildad. Y por último, también para presentar nuestros sacrificios espirituales es a través de nuestras oraciones de fe. El Salmo 141, los versos 1 y 2 nos dice, Jehová, a ti te he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz, y cuando te invocare, suba mi oración delante de ti como incienso, el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. O sea, nuestras oraciones de fe también, pues, son sacrificios espirituales que presentamos a nuestro Dios. Entonces, hoy la iglesia no está, pues, matando animalitos para presentar al Señor, pues simplemente lo hacemos a través de nuestras oraciones, a través de un corazón quebrantado, a través de las alabanzas y las buenas obras, a través de nuestro dinero también, a través de las personas que hemos ganado para Cristo y también, pues, a través de nuestros cuerpos. Jesús dijo en Mateo 7:21, dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, saber escuchar a la luz de las enseñanzas de Jesús es definitivo, pues, para entrar en el reino de los cielos. Cuando, por ejemplo, nosotros escuchamos la voz de Dios a través del Evangelio, no a través de las enseñanzas de Jesús. Pues, y tocamos, por ejemplo, el capítulo 3 de Juan, en donde dice que para entrar al reino de los cielos tenemos que nacer de nuevo y tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Entonces, esto, saber escuchar, pues, a la luz de las enseñanzas de Jesús, es definitivo para entrar al reino de los cielos. Es necesario entonces escuchar, es necesario obedecer, honrar y reconocer a su embajador, al Rey de Reyes y Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, pues, continúa su advertencia en el Sermón del Monte y obviamente eso tiene mucha vigencia para nosotros. En Mateo 7, del 24 al 27, primero dice que no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que también, pues, continúa con las advertencias, dice, cualquiera, pues, que oye estas palabras y las hace, la compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, las compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Lo importante entonces esto es que el adorador, nosotros, cada uno de nosotros, estemos pues más listos para oír. ¿Qué quiere decir esto? O sea, obedecer la palabra de Dios.
¿Por qué? Porque los sacrificios no son sustitutos a la obediencia. Porque nosotros cuando hacemos eso, pues estamos imitando lo que el rey Saúl hizo, en donde él ocultó su desobediencia con promesas piadosas. Y eso lo podemos, pues, leer, observar, meditar, comprender en el libro de Samuel, en el capítulo 15, los versos del 12 al 23, en donde ahí, pues, Samuel exhorta a Saúl y le dice, pues, es mejor obedecer que presentar sacrificios, ¿no? Muchas veces tratamos de presentar sacrificios para recompensar o para sustituir nuestra desobediencia. Y no es así, mi querido hermano. Los sacrificios no son sustitutos de la obediencia. No todo aquel que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, sus palabras tenemos que hacerlas vivas, edificar nuestra vida, pues con las palabras de Jesús. Y las palabras de Jesús nos invitan a la obediencia, a poner por práctica las escrituras. El necio, mi querido hermano, piensa pues que todo lo que hace está bien, pero él y ella simplemente están haciendo mal y Dios lo sabe. Las ofrendas, pues, en las manos, sin fe, obediente en el corazón, se convierten, pues, en sacrificios necios, porque solo un necio puede engañar a Dios. Entonces, nuestros sacrificios, pues, no son sustitutos de la obediencia. Eso quiero resaltar. Cuando entramos en la presencia de Dios, debemos acercarnos, pues, para oír, para entender, para aprender y adorar. Y obviamente también debemos que cultivar una actitud de reverencia y expectación en un sentido, pues, de santidad y resignación a la voluntad de nuestro Dios. Pues bien, habiendo hablado sobre los sacrificios, ahora vamos a hablar sobre lo que también Salomón fijó o también se dio cuenta o hizo una reflexión y habla sobre la oración descuidada. Y eso está en los versos 2 y 3. Muchas veces tomamos la oración algo a la ligera, pero la oración es algo serio, es algo igual como el matrimonio. No debemos hacerlo con ligereza o con negligencia, sino con cuidado y con temor de Dios. Debemos hablar a Dios con cautela, tal como nosotros andamos con cautela delante de Dios. ¿Verdad? Ok, miren, para que podamos entender lo que estoy diciendo, si tú y yo, por ejemplo, tuviéramos el privilegio de llevar nuestras necesidades y nuestras peticiones al presidente de la República o de repente a un rey de una nación, obviamente, pues nosotros prepararíamos nuestras palabras cuidadosamente y al mismo tiempo mostraríamos un comportamiento apropiado, ¿verdad? Pues bien, entonces eso es mucho cuando nosotros nos damos cuenta a quién nos vamos a presentar y a quién vamos a presentar nuestros pedidos, pues debemos reflexionar sobre esto, porque a quien nos vamos a presentar es alguien más importante que un presidente, es más importante que un rey de una nación, es el rey de reyes y señor de señores. Entonces, deberíamos acudir pues a nuestro Dios con preparados, con lo que les vamos a decir, lo que hay en nuestro corazón, pues eh, tener las ideas muy claras sobre lo que le vamos a expresar. Sabes, mi querido hermano, hay muchas oraciones frívolas
hechas por personas que parecen no saber nada acerca del temor de Dios. Ah, y las escrituras nos hablan de muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta en la oración. Por una de ellas es que cuando nosotros oremos, cuidemos de hacer vanas repeticiones y también que no haya mucha palabrería. En Mateo, en el capítulo 6, el verso 7 dice, llorando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, no muchas palabras, le dice. No muchas palabras, ni tampoco hagan vanas repeticiones. Mi querido hermano, el secreto de la oración es un corazón preparado. ¿Por qué? Porque de la boca habla de lo que hay en nuestro corazón. En Mateo 12, del 34 al 37, Jesús nos enseña algo muy interesante donde dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, el secreto de la oración es tener pues un corazón preparado, porque si tu corazón está preparado para entrar en la presencia de Dios, entonces de tu boca pues va a salir lo que hay en tu corazón. Ahora, si nosotros, por ejemplo, oramos para impresionar a las personas, no llegaremos a Dios. Definitivamente que no. Juan Bunyan, el autor del Progreso del Peregrino, escribió, en la oración es mejor tener un corazón sin palabras que palabras sin corazón. En la oración, repito, en la oración es mejor tener un corazón sin palabras que palabras sin corazón. Tremendo. Entonces, cuando nosotros entremos en la oración, preparemos nuestro corazón para estar en la presencia de nuestro Dios. El verso 3 de esta porción de las escrituras que hemos leído es difícil traducir, pero Salomón parece decir que el necio balbucea sin cesar, o sea, habla palabras, palabras y palabras sin sentido, como un hombre que de repente tuvo pues un día muy pesado, pues y se echa a dormir y tiene un sueño, tiene otro sueño toda la noche y no llega a percibir de qué es lo que está sucediendo. En Proverbios 29:20 dice, ¿has visto hombre ligero en sus palabras? Más esperanza hay del necio que de él. Entonces, no mucha palabrería, pues debemos utilizar para comunicarnos con nuestro Dios. Puede ser que de repente en la iglesia haya un creyente que pueda orar de repente en forma elocuente y en forma extensa además, pero puede ser que nadie sienta el poder de Dios en su oración. Sin embargo, pues una persona humilde, de repente de muy bajos recursos económicos, puede orar tartamudeando con un lenguaje entrecortado y todos responden amén, porque todos pueden sentir por el Espíritu Santo que Dios escuchó sus oraciones. No se trata de ser extenso de mucha palabrería, sino tener un corazón preparado y hablar y expresar a nuestro Dios. Spurgeon dijo, no es la extensión de nuestras oraciones, sino su fortaleza lo que hace que uno cambie. Santiago también nos dice algo muy interesante.
en Santiago, en el capítulo 1, el verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Entonces, tengamos cuidado con las palabras, porque así como detrás de mucha ocupación está el sueño o viene el sueño, detrás de muchas palabras a Dios está la necedad. Aprendamos primero a escuchar bien lo que Él hizo por nosotros y obviamente en respuesta a eso brindaremos pues una ofrenda de alabanza y de gratitud a nuestro Dios. Tercero, también Salomón primero mira los sacrificios, después mira las oraciones y ahora ve las promesas incumplidas. Juan, el apóstol, en sus epístolas del amor, nos dice que no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero, enviando a Jesucristo a morir por nuestros pecados y de ese modo pues tener la base legal para darnos entrada a Él. Vamos a leerlo, está en Primera de Juan, el capítulo 4, los versos del 9 al 10. Y la Escritura nos dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y en el verso 19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces esto nos hace ver que siempre pues Dios ha tenido la iniciativa de Él parte primero, pues esa de motivar esa relación profunda pues entre Él y nosotros. De Él nace pues la iniciativa de esa maravillosa relación de amor y de confianza que tenemos con Él. El Señor pues, por un lado, tenemos que entender que Dios no requiere que su pueblo pues haga votos con el fin de que nos pueda aceptar de ninguna manera, ¿verdad? Sino que pues nos da la oportunidad para que nosotros expresemos nuestra devoción a Él si nos sentimos motivados a ello. Salomón pues advirtió pues acerca de las promesas dos pecados. En primer lugar, él observa que habían personas que hacían votos sin la intención de cumplirlos. En otras palabras, estaban mintiendo a Dios. Y por otro lado, también observa que personas hacían votos para y querían demorar su cumplimiento, confiando en algún momento librarse de esas promesas. Entonces, ese tipo de pensamiento, ese tipo de actuar de las personas que presentaban sus sacrificios o sus ofrendas al Señor, motivaba que cuando el sacerdote, o sea, eh, en el versículo lo menciona el ángel, o sea, viene a decir el mensajero, o sea que cuando el sacerdote acudía pues para recoger el sacrificio o la ofrenda prometida, la persona decía, por favor, olvidemos este voto, fue un error. Así era el comportamiento. Y a veces no nos damos cuenta de lo que hacemos. Dios, mi querido hermano, escucha lo que decimos y nos responsabiliza de nuestras promesas. Y esas promesas, si muchas veces son sin sentido, lo único que va a hacer es dejarlas o desecharlas. Pero al mismo tiempo, si tú hiciste una promesa, Él va a considerar si las circunstancias de verdad pues te impiden no poderlas cumplir con lo que has prometido, Dios comprende y te libera. Pero si hemos hecho votos
con la intención de impresionar a los demás, o quizás para comprar al Señor. Ah, Señor, si tú me das esto, entonces yo doy tanto para las misiones, yo doy tanto para la iglesia. Si tú, pues, actúas de esas dos maneras, en primer lugar, para impresionar o de repente para poder comprar al Señor, entonces, mi querido hermano, vamos a pagar por nuestras negligentes palabras. Ah, te voy a contar dos casos interesantes. Martín Lutero. Martín Lutero, pues él estaba en Alemania, estaba paseando, pues, por los bosques, cuando de repente se desata, pues, una tremenda tempestad eléctrica. Rayos por todo lado caían. Y entonces hay un rayo que cae delante de él y quema todo un árbol y él se asusta, Martín Lutero, y entiende que eso es un mensaje de Dios. Y entonces él agarra y grita y dice, pues ayúdame, ayúdame Señor, que si tú me ayudas, yo me haré monje. Ese voto repentino que él hizo y que él cumplió, pues cambió la vida de Martín Lutero. Pues Dios lo utilizó para que realmente la iglesia vuelva a las escrituras, al estudio de las escrituras, a vivir las escrituras. Otro caso, también podemos hablar de Jonathan Newton. ¿Quién fue Jonathan Newton? Fue un hombre realmente de una terrible reputación. Entonces él se encontraba en un barco. Y en este barco pues se desata una tempestad tremenda en el mar. Y él pues en su desesperación mirando que todo pues estaba ya, no había esperanza, él ora y dice, ayúdame Señor, y yo cambiaré mi vida. De esa oración brotó pues una transformación gradual que llevó a Newton al ministerio. Y no solo eso, sino que él pues redactó un himno. Y ese himno pues hasta hoy lo cantan y un himno de impacto mundial que cuando uno lo escucha pues llega hasta lo más profundo de tu alma. Este himno se denomina Sublime Gracia. Creo que quienes lo han escuchado pues se dan cuenta del tremendo mensaje que hay ahí. Justamente porque él pues hizo una oración y pues tuvo el compromiso de cumplir, de cambiar su vida. Esto nos hace ver que hay veces pues que Dios usa una tempestad o una crisis para desesperarnos y para que hagamos votos que cambien nuestras vidas y al mismo tiempo nuestro compromiso hacia Él. El problema que hay, mi querido hermano, es que muchos de nosotros somos más rápidos para hacer compromisos que para cumplirlos. Vivimos en una época de votos a medias y de promesas incumplidas. Las personas hacen votos porque viven en un mundo de sueños, en un mundo de sueños religiosos, y piensan que las palabras son es lo mismo que los hechos. Ellos piensan, bueno, digo, pero no lo hago. No, pero me siento bien por lo que digo. Entonces su adoración no es seria. Y sus palabras no son confiables. Disfrutan de lo bien que se siente cuando hacen promesas a Dios. Pero, ¿sabes? Se hacen daño a sí mismos antes de lograr algún beneficio. Les gusta soñar acerca de cumplir los votos, pero nunca se disponen a cumplirlos. Practican una
religión de querer creer, pero ni glorifica a Dios ni edifica el carácter cristiano. Bueno es recordar lo que David nos dice en sus salmos al pensar o al pensar de un juramento que le hizo a Dios. Y eso está en el Salmo 66, los versos 13 y 14. Y miren lo que dice David. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios, y abrió mi boca cuando estaba angustiado. No sabemos exactamente qué clase de problemas tuvo David. No sabemos la clase de problemas en que él estaba metido. Pero fuera lo que haya sido, es evidente que Dios lo sacó de allí. Y David guardó o pues tuvo el compromiso de cumplir el voto que le hizo a Dios. Déjame contarte una cosa. Te voy a contar, había una persona que se llamaba Eva. Ella conoció al Señor o nació de nuevo cuando tenía 12 años en una campaña evangelística de Billy Graham. Ella nació en la India y se casó y con su esposo pues se involucraron mucho en la política de la India. Entonces tuvieron mucha participación en los negocios, perdón, en la conducción política del país. Y eso los alejó del ministerio. Estuvieron largamente alejados del, perdón, los tuvieron alejados de, ah, de estar congregando o de estar alimentándose o de tener una comunión con el Señor. Y eso los alejó, las prácticas, todas sus actividades diarias. En un momento de su vida tuvo una enfermedad muy grave y estuvo ahí postrada. Y ella hace una oración y le dice, Señor, si tú eres real, no permitas que yo muera y yo te serviré. Ella pues pasó el tiempo y comenzó a recuperarse y se recuperó pues sorprendentemente. Y ella efectivamente comienza a volver al Señor y comienza a estudiar las Escrituras, comienza a leer el libro de Mateo y con el libro de Mateo pues eh, comienza a leer que el Señor pues paraba con publicanos y prostitutas. Y esta palabra quedó en su mente, prostitutas, quedó grabada en su mente. Y una y otra vez repetía esa palabra, pues penetró lo más profundo de su mente. Ella congregaba y entonces hubo una prostituta que llegó a los pies del Señor y el pastor entonces la llama a Eva y le dice, mira, hay una persona que ha recibido al Señor, ha salido de ahí y te pido que por favor le des hospedaje en tu casa. Y ella no quiso. Y dijo, no, no, en mi casa tengo a mi esposo, tengo 2 hijos adolescentes, tengo también unos parientes que son primos que también están en la casa, todos son varones, ¿cómo voy a llevar a ella? No, definitivamente, llévela usted, le dijo así el pastor. Pero ella estaba en casa y estaba orando y nuevamente esta palabra penetraba en lo más profundo de su corazón. Entonces, después de estar luchando internamente, ella acepta y la lleva la prostituta a su casa. Todo un problema en la casa. Todos se opusieron y todos incluso le dijeron, estás convirtiendo en un burdel tu casa, ¿no? Pero ella seguía. La chica fue tan impactada en su vida, en el testimonio de vida de la familia, que ella comenzó a traer a sus amigas a la casa. Y pues las vidas de ellas también fueron transformadas. Y después incluso
las comisarías que estaban alrededor, cuando habían esos problemas, a esas chicas las enviaban a la casa. Y hoy se ha convertido eso, su casa, en un centro de rehabilitación para mujeres que salgan de la prostitución. Una promesa honrada a Dios, honrada por lo que Él hizo, puede traer pues un toque del cielo aquí en la tierra. Pero un voto que se rompa, pues esto nos tiene que llevar a pensar y nos tiene que hacer estremecer con temor lo que podría suceder. ¿Sabes, mi querido hermano? Cuando las llamas de la circunstancia por la que tú estás pasando están a la puerta, un voto fácilmente viene a los labios y le puedes decir al Señor muchas cosas, pero al día siguiente, cuando viene la lluvia, y la lluvia espanta pues la memoria de la calamidad, es muy fácil darle la espalda a Dios. Pero debemos tomar en cuenta las implicancias en el alma que pueden ser peores que la del peligro original que nos llevó a hacer el voto. Tu alma va a ser tremendamente dañada por una promesa incumplida a Dios. Cuando le robamos a Dios la adoración y la honra que le debemos, también nos estamos robando a nosotros mismos las bendiciones espirituales. Esas bendiciones espirituales que Dios derrama sobre aquellos que le aman en espíritu y en verdad. Termino dándote una recomendación, mi querido hermano. Mantén la boca cerrada cuando estés entre la espada y la pared. Más bien conserva ahí tu fe en Dios, porque ese es el único voto que en realidad Él necesita. Que tú te mantengas firme, confiando plenamente en Él. Seamos cuidadosos con lo que hablamos, con lo que prometemos a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Hoy venimos a ti y te pedimos perdón, Señor, en primer lugar, porque nos presentamos ante ti verdaderos sacrificios espirituales en Cristo Jesús. Te fallamos en nuestras formas de adoración. Tú quieres que te presentemos frutos de adoración espiritual y ellos son pues a través de nuestros cuerpos, que debemos reservarlos vivos y santos para ti, Señor. Presentarlos como una ofrenda agradable a ti. Señor, también porque no hacemos esa labor evangelística, porque nuestra mejor ofrenda de adoración es presentarte a aquellas personas que se convirtieron a Cristo por el mensaje predicado. También, Señor, pues a veces tampoco presentamos nuestras ofrendas de dinero para la buena marcha de la iglesia. También, Padre Santo, pues no nos presentamos con un corazón quebrantado, ni tampoco con oraciones de fe. Perdónanos, Señor, pero hoy tú has tocado nuestro corazón y nuestra mente. También, Señor, perdónanos porque a veces no sabemos orar. Mucha palabrería, Señor, o de repente tal vez buscando impresionar. Señor, pues tú nos has tocado hoy, nos has hablado.
El secreto es preparar nuestro corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Señor, pues cuando estemos en momentos difíciles, pues tengamos cuidado en no ofrecerte o hacer un voto contigo y no cumplirlo. Señor, hoy hemos entendido de que en cada circunstancia de nuestra vida debemos mantenernos firmes en ti, no ser ligeros para hablar, porque tú lo que realmente quieres es que mantengamos ese voto de ser fieles a ti a pesar de las circunstancias que pasamos. Toca nuestra mente, nuestro corazón y que vivamos lo que hoy hemos aprendido, mi Dios, mi Rey. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Que Dios te bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima semana, continuando este capítulo 5 del libro de Eclesiastés. Muy buenas noches.